Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes. Pregunta Jorge número 79 ya, 24 de marzo de 2023, en este nuevo episodio en el que vamos a hablar hoy sobre los juicios de incapacidad permanente. En este caso vamos a resolver algunas preguntas que nos habéis ido formulando durante esta semana y como siempre también os recuerdo que si queréis hacer una pregunta por vídeo lo podéis hacer para salir en estos vídeos de los viernes a través de un enlace que tenemos en los detalles de este vídeo. Simplemente le hacéis clic ahí, intentáis ser breves, 20-30 segundos como máximo y podéis salir en el vídeo de hoy, como han hecho por ejemplo Juan y Nerea, que nos han hecho estos vídeos en este formato para hacer sus preguntas y que les vamos a dar respuesta. Y como siempre, también os recuerdo que básicamente lo que vamos a hacer ahora es explicaros algunos conceptos de juicio de incapacidad y luego resolver las preguntas que nos habéis formulado. Dicho esto, si os gusta este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores y que le deis a la campana para que de esta forma podamos notificaros de todos los vídeos que vamos publicando durante la semana. Bien, pues vamos a hablar sobre el tema de los juicios de incapacidad, como comentábamos. Y lo primero que tenemos que saber es que para ir a un juicio de incapacidad permanente es necesario haber recurrido. Es decir, que lo normal es que lo que vamos a tener es una resolución de incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Que puede ser denegatoria o puede ser que nos conceda un grado pero que queramos uno superior, ¿no? Entonces es obligatorio, antes de presentar una demanda judicial e ir a juicio contra la Seguridad Social, es necesario hacer un trámite que se llama la reclamación previa, ¿de acuerdo? Esta reclamación previa es un recurso en vía administrativa que se tiene que formular de forma previa, como su nombre indica, a la demanda, ¿de acuerdo? Es una prerrogativa que tiene la Seguridad Social, la Administración, para ver si se ha equivocado en algo, pues evitar ese procedimiento judicial, ¿de acuerdo? Entonces, desde que nos notifican la resolución denegatoria o que nos concede un grado y no estamos de acuerdo o algún otro concepto que queremos recurrir de esa resolución, tenemos 30 días hábiles, es decir, no cuentan ni los fines de semana ni los festivos. 30 días hábiles para interponer recurso que se interpone ante la misma Dirección Provincial de la Seguridad Social que ha dictado esa resolución, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho ese recurso, desde el día que nosotros hemos presentado esa reclamación previa, la Administración, el INS, tiene 45 días hábiles, ¿de acuerdo? Hábiles, tampoco cuentan ni fines de semana ni festivos, para responder. Pasados esos 45 días hábiles, se entiende desestimada esa reclamación previa, ese recurso, se entiende desestimado por lo que se conoce como silencio administrativo. Y a partir de ese día tenemos 30 días para interponer reclamación previa. Si hay resolución expresa, es decir, si el INS dicta una resolución antes de esos 45 días hábiles, desde el día que nos notifiquen esa desestimación de la reclamación previa tendremos 30 días hábiles para presentar demanda, ¿de acuerdo? Lo mismo, desde el día que se entienda agotado por silencio administrativo esos 45 días hábiles sin resolución, desde ahí tendremos también 30 días hábiles para presentar demanda. Es importante poder hacerlo con abogado, no es obligatorio, pero es recomendable hacerlo por el tema de los plazos y porque también en muchas administraciones, debido al retraso que hay y a la falta de recursos de la Seguridad Social, por ejemplo en Barcelona, en Madrid, casi todos los procesos, para no decir todos, se desestiman por silencio administrativo. No hay resolución expresa y tenemos que poner la demanda con ese silencio administrativo. Es un poco más complejo y por lo tanto mi recomendación es que lo podáis hacer con abogado. Bien, ya sabemos el plazo de la reclamación previa, también el de la demanda, que es coincidente, 30 días hábiles, aunque tenéis que tener en cuenta el tema este del silencio administrativo. Y ¿qué no debe saber? ¿Qué debe constar en esa demanda, ¿no? ¿Qué no nos debe faltar? Pues bien, es muy importante que en esa demanda conste de forma clara y también en la reclamación previa qué es lo que estamos pidiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué grado estamos pidiendo? ¿Por qué contingencia? ¿Desde qué fecha de efectos? ¿Cuál es nuestra profesión? En los hechos debería constar también cuáles son las patologías que tenemos. Es muy importante que estén todas, ¿vale? Si nos dejamos alguna, luego no podemos alegarlo en demanda ni en juicio, Es decir, que tienen que estar todas esas patologías que padezcamos, aunque sean leves y demás, y pues, pongámoslo, porque si eso se agrava hasta la fecha del juicio lo podremos alegar. Si no lo decimos, no lo podremos alegar, ¿de acuerdo? Y por tanto es importante que todos estos conceptos consten, evidentemente a quién estamos demandando, al INS, a la tesorería en su caso, si es un accidente laboral, pues a la mutua y a la empresa, etcétera, ¿de acuerdo? La dinámica del juicio, ¿en qué consiste? El juicio básicamente es un juicio bastante rápido. Los juicios de incapacidad permanente, salvo que haya testigos y varios peritos, etcétera, son juicios que a lo mejor en 10-15 minutos pueden estar hechos.
en pues, sitios en los que pues, hay muchos juicios de este tipo, a lo mejor en una mañana se pueden hacer 10, 11, 12. Por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, etcétera, pues se pueden hacer bastantes. Depende de qué juzgados, a lo mejor hacen menos, pero son juicios que son relativamente rápidos. ¿Por qué? Porque se contesta verbalmente por parte de la Seguridad Social y la Mutua, si nosotros somos demandantes, y por otro lado porque la práctica se practica en ese momento, pero al final todos son pues, informes médicos y demás. No hay muchas testificales normalmente, y periciales, pues puede haber alguna, pero no son relativamente complejas y por tanto son juicios bastante rápidos. En cuanto a la necesidad de perito médico o no, la pericial. Si sois premium, y si no, os recomiendo que os podáis hacer suscriptores premium de nuestra comunidad para tener acceso a una serie de masterclass. Hemos explicado qué es la pericial, lo explicó la doctora Grau en una masterclass de premium. Os recomiendo que podáis haceros para poder ver esta masterclass. Pero básicamente la pericial es un informe privado que tenemos con un perito que jura o promete decir verdad sobre el informe pericial que ha hecho, y ese informe pericial no es un informe asistencial como el de un médico especialista, sino que lo que hace es valorar el conjunto de los informes para sacar unas conclusiones según su saber, ¿de acuerdo? Entonces, pues, fulanito tiene derecho a una incapacidad permanente porque no puede hacer su trabajo, tal, por estos motivos, ¿no? Por estos informes que yo he visto y demás. No nos va a hacer un informe asistencial, va a ser un informe pericial. Lo que hace es peritar, en este caso, pues todos los informes que hay, y en base a todos esos hechos, de una forma objetiva, pues determina si se debe conceder o no una incapacidad permanente. Sería un poco la misma labor que hace el inspector médico con el informe de síntesis, sería un poco esa misma labor. El informe forense es distinto. El forense es un informe que es público, a diferencia del pericial que es privado, y que pues el órgano judicial puede acordarlo. Solo lo puede acordar el órgano judicial. Nosotros lo podemos pedir, pero el juez puede decidir si lo acuerda o no lo acuerda. Y ese forense básicamente se acuerda a veces por los magistrados y los jueces por el hecho de que a lo mejor tienen dudas, etcétera, y se remite a ese forense. La gran mayoría de procedimientos no hay forense, pero a veces hay jueces que lo acuerdan, y ese forense es un informe público, hace lo mismo que los peritos, es decir, perita todos los informes existenciales y da una pues opinión, ¿no? Hay unas conclusiones en las que pues hace esa opinión y tiene bastante peso. Normalmente lo que dice el forense, el juez lo suele pues acordar íntegramente en su sentencia, ¿de acuerdo? Pero hemos de entender esa diferencia entre informe pericial y informe de forense, y que no es necesario el perito va a ir a juicio, es decir, algunas veces sí, otras no. Entonces lo que mejor os puedo decir es que vuestro abogado os aconseje de si es necesario o no un informe pericial y de qué tipo. Bien, con esto vamos con lo último ya, el tema del recurso. Una vez hayamos celebrado el juicio, al cabo de un mes o 2 meses, nos van a notificar la sentencia. La sentencia puede ser favorable en parte o puede ser desestimatoria, ¿vale? Si es favorable, pues nos darán la razón y el INS o la Mutua tendrán la posibilidad de recurrir esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Y también hemos de saber que si a nosotros nos dan la razón en parte o nos desestiman nuestra demanda y es desfavorable esa sentencia, tenemos derecho a recurrir también ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Tendremos 5 días para anunciar ese recurso, y una vez anunciado y que pues, el juzgado nos diga que podemos ya presentar el recurso, nos darán 10 días para poder formalizar ese recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia. Bien, y esto es lo que queríamos explicaros un poco sobre los juicios de incapacidad permanente. Tenéis muchísima más información en nuestra página web, también si os hacéis suscriptores premium, y como siempre, pues para hablaros de este servicio de suscripción de premium, pues os aconsejo el vídeo que vamos a ver ahora de Patty. Dentro vídeo. Si te ha parecido interesante esta charla de Jorge, debes saber que haciéndote suscriptor premium podrás acceder a directos mucho más completos cada semana de 45 minutos de duración, y donde además podrás participar. De hecho, incluso los temas de estos directos colaborativos son elegidos por los propios suscriptores premium. Recuerda que CanMine Premium es un servicio por el que puedes disfrutar de consultas ilimitadas con tu abogado online, descuentos en nuestros servicios legales y otras ventajas de las que puedes informarte en canmineabogados.com/premium. Bien, y así vamos con las preguntas que nos habéis formulado la audiencia. Vamos con el primer vídeo de hoy, que tenemos a Juan Lucena, que nos pregunta lo siguiente. Dentro vídeo. A ver, yo tengo una incapacidad permanente total
por enfermedad profesional desde junio de 2020. El seguro se niega a pagarme el seguro de convenio se niega a pagarme hasta que no tenga una sentencia firme. Eso está ya en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque en un principio el juzgado de lo social le dio la razón a la mutua. Estoy pendiente de sentencia firme. Esa era la primera pregunta. Quería saber si tengo que esperar esa sentencia firme para cobrar seguro de convenio, habiendo pasado ya casi 3 años. Es que también tengo concedido por inspección de trabajo de oficio un recargo de prestaciones. Van unidas estas dos situaciones, depende una de otra. Bien, gracias por la pregunta, Juan. Y efectivamente, tienes que esperar a que se dicte sentencia firme, ¿eh? Hasta que no haya una sentencia firme, no podrás reclamar ese seguro de vida, ¿eh? Tendremos que mirar cuáles son las condiciones del seguro de vida, pero el seguro de vida, si no hay una sentencia firme, pues no te lo va a pagar. ¿Por qué? Porque imagínate que cambia el sentido de la sentencia, ¿eh? Y que el juez del Tribunal Superior dicen que no. Pues hasta que no sea firme, es correcto que no te abone la indemnización de ese seguro del convenio colectivo. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado, en relación con el recargo de prestaciones, si va unido o no, pues bueno, si esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia te quitara la pensión, ¿de acuerdo? Pues sí que iría unido, ¿eh? No habría recargo de prestaciones, porque estaría diciendo que, imagínate que se está determinando si es un accidente laboral o una enfermedad profesional, como decías, o una enfermedad común. Si te la dan por la enfermedad común, pues decaería ese recargo de prestaciones, porque el recargo de prestaciones va vinculado a la enfermedad profesional. Y si se dice que esa incapacidad pues no es enfermedad profesional, pues decaería. Y por lo tanto sí que hay una relación directa entre ambos procedimientos. ¿De acuerdo? Mucha suerte en ese recurso que has hecho ante el Tribunal Superior de Justicia de las Canarias. Y ahora vamos con el siguiente vídeo. Nos lo hace en este caso Nerea Álvarez. Dentro vídeo. Yo trabajaba como limpiadora. Tuve una fijación lumbar en la L4, L5, S1. Vuelvo a tener también hernias, tengo el radiculopatía total, inoperable ya, lo que tengo es inoperable. O sea, cuando me dieron la incapacidad de oficio, a los 6 meses me hicieron una consulta en la Seguridad Social, en la cual me quitaron la incapacidad. Ya hicimos el recurso judicial. Quería saber si tengo alguna posibilidad y cuánto suelen tardar aquí en Asturias en salir los juicios. Gracias. Bien, gracias Nerea por la pregunta. Pues, a ver, evidentemente sí, ¿eh? Lo que se tiene que luchar mucho ahí, si ya te han dado una incapacidad y luego te la han revisado y lo has recurrido, se tiene que luchar mucho el hecho de que no ha habido mejoría tras el reconocimiento de esa incapacidad, aunque hayan pasado 6 meses y esa intervención, pues que no ha habido una mejoría que te permita trabajar, ¿eh? Eso es lo que más se tiene que luchar, y el hecho de que te lo hayan reconocido previamente ya es una cosa bastante fuerte para ti, porque lo que tiene que demostrar el INS es que ha habido una evidente mejoría. Entonces, con ese argumento se tiene que luchar mucho para poder recuperar esa pensión. Y en relación con el tiempo que están tardando en señalar en Asturias, pues básicamente depende del juzgado de lo social, pero en Oviedo, por ejemplo, si es en la capital, en este caso, se está tardando entre 5 meses, lo que es más rápido, y unos 8 de media. No quiere decir eso que a lo mejor te toque alguno y este es un año y poco, pero entre 5 y 8 meses es lo que se está tardando, en este caso, en los sociales de Oviedo. Muchísimas gracias, Nerea, por la pregunta. Y vamos ahora con preguntas de texto. Esther Gascón dice, ¿sabes qué lo que tarda la sentencia del juzgado 34 de Barcelona? Tuve el juicio con Alberto el martes pasado. Bien, pues más o menos, Esther, de las últimas sentencias que tenemos son unos 2 meses. Algunas ha habido 3, algunas 1, pero más o menos este magistrado está tardando unos 2 meses en dictar sentencia, pero va a depender también de otros factores, como puede ser la huelga de letrados de Administración de Justicia que tenemos también. Es decir, que puede ser que se demore un poco más, pero lo normal cuenta con unos 2 meses. Lo habitual ya sabéis que es un mes, más o menos, pero que 1 o 2 meses pues entra dentro de la normalidad. Gracias por la pregunta. Vamos con otras desde YouTube. José Alberto dice, tengo una IPT desde mayo del 2021 con reserva del puesto de trabajo. Reclamé para una IPA y ahora estoy pendiente de recurso al TSJ. Fijaron revisión a partir de 1 año y no me llamaron. ¿Crees que hay posibilidad de que me llamen a revisión a los 2 años? Es difícil, es decir que básicamente si te dan una incapacidad permanente y pues, es en vía judicial, estás pendiente del TSJ, lo normal es que no te revisen. Es decir que
si no te han llamado ya al año, y no creo que te llamen a los 2 años, si hay este procedimiento judicial y hay una sentencia a la que sea firme, lo normal, José Alberto, es que no haya pues ningún tipo de llamada, pero ya sabéis que hasta la edad de jubilación ordinaria, pues sí, que te podrían llamar. Gracias, José Alberto. Vamos con otra. Vicente Alonso Armas dice: tengo juicio en febrero del 24. Es conveniente llevar forense. Ando en una unidad de dolor, pendiente de bloqueo fetetario y radiofrecuencia. Y tengo cita con el psiquiatra. ¿Cómo lo ves para la absoluta? Bien, gracias por la pregunta. En este caso, Vicente, desconozco tu caso en concreto. Para una absoluta, por el tema lumbar que nos estás comentando, es difícil, si solo es por eso, aunque tendríamos que verlo. Por ejemplo, si es un síndrome de espalda fallida y demás, pues se pueden conseguir, pero tendríamos que ver un poco el detalle. Y por la absoluta sería más por el tema psiquiátrico, sobre todo. Por lo otro sería la total, pero deberíamos ahondar un poco más, pues consultarlo con nosotros y te daremos nuestra opinión. En relación con el tema de la pericial, ¿no? El forense, acordaros de lo que he comentado en el vídeo en esta primera parte, la diferencia entre perito y forense, y por eso me remito a eso, Vicente, para que tengas la respuesta. Sobre la idoneidad de ir con un perito, pues yo lo que quería es que lo hables con tu abogado. Va a depender del juzgado que te haya tocado, de los informes que vayas teniendo hasta el momento, etcétera, pero sí que es importante que ese informe pericial se pueda cerrar cerca de febrero de 2024, que es cuando vas a tener el juicio. Ir ahora pues no tendría sentido, porque puedes llevar nuevos informes, te podría hacer uno, pero que sea provisional hasta que se pueda cerrar, pues, por ejemplo, en enero, en febrero del año que viene. Muchísimas gracias, Vicente, por la pregunta. Vamos con otra. Óscar Puente, que dice: tuve un accidente laboral y la mutua no quiso seguir atendiendo mis dolencias. Al final me conceden la IPT y ahora la mutua demanda al INS porque no está de acuerdo. ¿Puedo demandarla por prevaricación y negligencia? Bien, gracias por la pregunta, Óscar. En cuanto a prevaricación y negligencia, el hecho de que no te hayan atendido o pues ahora demanden por una resolución que les condena a hacer el pago de una prestación, no quiere decir que hayan prevaricado ni tampoco que hayan sido negligentes. Se tendría que estudiar en concreto. La prevaricación es un delito. Yo no soy especialista en derecho penal, pero veo difícil que se pueda condenar por este tipo de delito. Y en cuanto a la negligencia, pues al final también es complicado. Es decir, que una negligencia, pues nosotros podemos estar disconformes con una resolución que haya adoptado pues una mutua, el INS, y para eso hay las posibilidades de recurrir, tanto en vía administrativa como judicialmente, y que un juez valore si esas decisiones son conforme a derecho o no. Que no estemos de acuerdo y que esa valoración no sea conforme a derecho no quiere decir que vaya a haber un delito. Si no, en España tendríamos pues 20.000 delitos cada año, ¿no? Solo por esto, porque hay 20.000 sentencias favorables de incapacidad permanente, ¿no? Y que habían sido denegadas. Y no por eso ha prevaricado el INS al denegarla, o la mutua. En todo caso, es decir que esas son palabras mayores. Si son conductas específicas de algún funcionario público, etcétera, que se puedan acreditar, pues se podría valorar. Pero yo, en toda la carrera que llevo, en los más de 15 años, pues nunca lo hemos hecho y tampoco es mi recomendación. Al final se tienen que luchar las guerras, ¿no? que son más posibles de ganar, y el sistema funciona de una forma y tenemos las armas, ¿no? Y los recursos para poder utilizar, y eso es lo que se tendría que hacer. Gracias, Óscar, por la pregunta. Vamos con otras. Y Ogmu dice: se demora mucho la nueva fecha de juicios de incapacidad que se están atrasando por la huelga. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, ya sabéis que desde hace prácticamente más de 2 meses los letrados de la Administración de Justicia, lo que eran antes los secretarios judiciales, están en huelga, y eso pues está haciendo que en algunos juzgados se estén suspendiendo juicios y no se celebren, en otros sí, depende del día, porque pueden hacer huelga algunos días sí, otros no, etcétera, y es un poco complejo. Entonces, aquellos que se han suspendido, que hay noticias que dicen que ya son más de, no sé si 390.000 juicios se han suspendido en estos meses, pues claro, es posible que la fecha de juicio y de señalamiento sea pues para de aquí más tiempo. Entonces depende del juzgado, de la agenda del juzgado, y pues de la posibilidad de recolocar esos juicios en las agendas ya muy llenas que tienen los juzgados. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Chris Ever dice: a mi marido le han concedido IPT por vía judicial. Estamos esperando sentencia firme. Los efectos económicos son desde diciembre, pero dejó de trabajar. Él ha estado cobrando el paro, cuya cuantía es mayor que la IPT. ¿Va a tener que devolver la diferencia? No, en ese caso no. Es decir, si le han concedido la vía judicial, está esperando sentencia firme, él ha cobrado el paro y le harán optar. Como ya habrá cobrado el paro, podrá optar por el paro hasta finalizar el paro, y a partir de que finalice el paro cobraría esa incapacidad permanente total y no tendría que hacer devolución de ningún tipo de cuantía.
Vamos con otra. Andor Gaff dice, en el caso de solicitud de IP denegada y demanda al juzgado, si el ICAM te manda a trabajar, ¿qué pasa con esas cotizaciones en caso de sentencia favorable? ¿Y cuál sería la fecha de efectos de la IP? Bien, gracias por la pregunta. En cuanto a la segunda parte, la fecha de efectos de la incapacidad permanente depende de pues, si se ha agotado la baja médica, los 18 meses de baja o no, ¿vale? Si no se han agotado los 18 meses de baja y tú has solicitado la IP entre medio, la fecha es el dictamen de Levy, el dictamen propuesta, la fecha de efectos, y si pues, has agotado la baja, los 18 meses de baja y la resolución es posterior, la fecha sería la extinción de esa incapacidad temporal, los 18 meses justo. Esa sería la fecha de efectos, ¿vale? Los efectos económicos es distinto, ¿de acuerdo? Es decir, si a ti la ganas judicialmente y demás, te lo pagarían desde esa fecha, pero si has estado de alta trabajando, esos meses que hayas estado de alta trabajando no te los van a pagar, solo te pagarían los tiempos que pues, hayas estado pues, de baja y las diferencias que pudiera haber en desempleo y demás, como comentaba antes en la pregunta anterior Chris Ever. En cuanto a las cotizaciones, pues se tienen por hechas, no se deshace nada. Si tú posteriormente trabajas, ¿no? Y luego con efecto retroactivo se reconoce una incapacidad, esas cotizaciones están hechas, el empresario lo ha pagado por ti, ha cotizado por ti, por lo tanto no se te quitan. Esas cotizaciones quedan ahí a los efectos de una posible jubilación futura o de cualquier otro tipo de prestación que pudiera ser favorable en ese caso. Gracias por la pregunta. Vamos con otra, con la última ya, de Imanoli56. Dice, el informe de síntesis, ¿qué valor tiene el juicio? Porque yo todos los que estoy teniendo no se ajustan a la realidad. ¿Cómo lo puedo conseguir? Es casi imposible solicitar. Bien, pues muchísimas gracias, Manoli. Es muy importante porque el informe de síntesis o el dictamen del ICAM en Cataluña es básicamente lo que utiliza el EBI, ¿vale? El equipo de evaluación de incapacidades, para hacer su dictamen propuesta. Es decir, al final, el dictamen propuesta y es la resolución propiamente de la incapacidad permanente, ¿no? De la denegación o la concesión, se basan en ese informe del inspector médico, ¿no? Del informe de síntesis. Entonces, hay otras cuestiones, pero eso es lo que tenemos que ir a rebatir. Si es una cuestión médica, nosotros tenemos que luchar con nuestros informes médicos para rebatir ese informe médico de síntesis. Y por tanto es fundamental el que podáis tenerlo, tanto para valorar el hacer una reclamación pues, judicial, la viabilidad de la misma, como cuando vamos a juicio. Cuando vamos a juicio, al final, el INS lo único que tiene como valor de prueba es ese informe de síntesis o ese dictamen del ICAMS, ¿vale? Entonces, como solo es eso, nosotros lo que tenemos que hacer es desvirtuar eso, que es lo que motivó la resolución de la incapacidad permanente. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante. ¿Cómo conseguirlo? Nos preguntabas también. Pues lo podéis solicitar por la sede electrónica de la Seguridad Social. Si lo solicitáis en la sede electrónica, como otros escritos, lo pedís por ahí y os lo van a enviar. En principio, en Madrid, por ejemplo, esto sí que va muy rápido. En Cataluña, si no podéis ir al mismo ICAM y os lo imprimen al momento, si os lo pedís y os lo entregan. Es decir, que lo podéis hacer de forma sencilla, pero telemática, eso sí. Gracias por la pregunta, Imanol. Y como siempre, nos despedimos con los agradecimientos. María José Prieto dice, muchas gracias por toda la información que nos dais. Aida R dice, sois excelentes, todo el bufete. Y Falito Candela dices, gracias por tu trabajo. En definitiva, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí un viernes más y os deseo lo mejor para este fin de semana y nos vemos la semana que viene con nuevos vídeos especialmente pensados para todos vosotros. Un abrazo enorme.